Hola a todos, aquí Diego Ángel reportándose. Hoy estoy muy contento porque les traigo dos máscaras muy lindas y les comento que este tipo de máscaras fueron las que llamaron por primera vez mi atención y las que me introdujeron a esto del coleccionismo, ya que me parecieron maravillosas. Aún recuerdo aquel momento en el que las vi por primera vez en una foto en internet de un museo. Y me interesaron tanto que empecé a buscar información sobre este tipo de máscaras. Y aunque no lo crean, no encontré casi nada. Básicamente yo quería saber de dónde eran para poder adquirir una. Y pues lamentablemente no había tanta información. Y fue donde empecé a investigar por mi propia cuenta, a tratar de encontrar ayuda con personas, en libros, revistas o en todo el internet. Y por fin dimos al origen de este tipo de máscaras. Y a continuación les comento que estas máscaras están hechas por un artesano de la comunidad de Chichiquila, en el estado de Puebla, en México, el cual se ha vuelto un gran amigo mío. He adquirido de él muchas piezas que ha hecho y pues no hablo nada más ni nada menos de que el buen amigo maestro artesano Rigoberto Castillo, el amigo Rigo. Y es importante mencionar de que estas máscaras no son totalmente oriundas de Puebla. Existen diferentes variedades o variaciones de estas máscaras en lo que vendría siendo las zonas limítrofes entre Puebla y Veracruz. Pero me preguntarán, oye Diego, ni siquiera nos has dicho qué clase de máscara o de qué danza es. Pues les digo de una vez, son máscaras de la danza de los moros turcos. Así se les conoce en el pueblo de Chichiquila. Sin embargo, en el libro titulado El monomito del héroe, escrito por nuestro estimadísimo José Luis Tapia, se menciona que esta danza se conoce como los colorados, en algunos otros lugares como los chinos. Y como ya lo he mencionado, pues en Chichiquila a mí me toca que la gente los conozca como los moros turcos o la danza de los moros turcos. Los personajes de los moros turcos pues portan una serie de estructuras de madera decoradas con tiras de papel o plástico, los cuales representan rayos solares o los rayos del sol. Luis Ernesto Tapia nos menciona también que algunos de los mascareros, por su parte, mencionan que tienen la nariz en esa forma porque el diablo juega con las víboras. Y es que en este caso existe otro personaje que es caracterizado como un viejo que le dicen el jorobado, y este vendría siendo el diablo mayor, y todos los moros turcos, o también conocidos como centuriones, vendrían siendo el ejército de este viejo. Y empezamos el análisis de esta hermosa máscara hecha por nuestro amigo Rigoberto Castillo. Ahorita solamente les enseñé una foto frontal, pero quiero que vean la nariz tan hermosa que tiene esta máscara. Vean nada más. La nariz es una serpiente, como habíamos comentado. En este caso, tiene también una especie de como espinas dorsales aquí en esta parte, lo cual dan un bonito acabado. Empezamos un poco por la parte de abajo. Tiene pintada una especie de barbilla de color negro. Esta máscara está como soplando, si se fijan, la boca. Asemeja como si estuviera soplando el personaje. Un pequeño bigote negro. Esos ojos en forma de rombo muy característicos del joven maestro Rigoberto. Estas cejas muy lindas y estas orejas puntiagudas. Vean nada más qué lindura de máscara. Encontramos en la parte de atrás también un trabajo muy bien hecho. Se pueden ver señales de la herramienta que utilizó Rigo. Podemos también aquí observar cómo deja un espacio para que la persona pueda ver de una manera más cómoda. Muy linda máscara. Y ahí donde ven esta máscara, la verdad es que es muy ligera. El amigo Rigo utiliza una madera de parota. La verdad, esta máscara a mí se me cayó cuando recién la desempaqué.
y afortunadamente cayó de nariz y no le pasó nada. En realidad esta madera yo no la conocía. La parota me parece que es idónea para elaborar este tipo de máscaras, ya que son muy resistentes y son muy livianas. Vamos a pasar a la otra máscara, que esta es un poquito más por acá. No se ve. Donde esta es una variación, si se fijan, como les comentaba, este tiene unos cuernos muy lindos. Es un poco más redondeada la cara, pero no deja de ser un moro turco o un centurión. Vean qué hermosa. También los patrones de las serpientes cambian un poco. Esta las tiene a todo lo largo del cuerpo. No tiene esas protuberancias en la parte de arriba, pero está muy linda también. Son variaciones que les dan. Súper preciosa esta máscara. ¿Que por qué tiene cuernos? Como les mencionaba, preguntando a algunas personas de ahí de la región, me decían que el jorobado es en realidad el diablo mayor y todos estos son sus hijos y el ejército. Entonces pues, tiene algo de lógica que estas máscaras tengan cuernos. Vamos a hacer una comparación. En esta no tiene, se fijan, no tiene orejas, a comparación de la otra. Vean qué bonito. Hermosas máscaras estas dos, hechas por el amigo Rigo. Me encantan, me fascinan la creatividad que tienen para poder hacer este tipo de máscaras. Y sobre todo la decoración. Las serpientes las he visto decoradas desde estos que son los más comunes, los colores más comunes, que son el blanco, amarillo y negro, hasta dorados e inclusive azules. Ahí después les mostraré una máscara antigua que tengo de estas en su video propio. Y así con esta imagen en primer plano de estas dos hermosas máscaras, les comento, suscríbanse, compartan el video a las personas que les gusta, ya se la saben. También pueden seguirme en redes sociales como Diabo Ángel en Facebook y en Instagram como Colección Diabo Ángel. No se les olvide tampoco unirse al grupo de artesanos de máscaras de madera, ahí en Facebook. Ahí podrán encontrar al maestro Rigoberto Castillo, maravillosa persona y maravilloso artesano. Sin duda alguna, vale la pena. Hasta luego.